Muy bien, pues vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Filipenses. Vamos a continuar con este capítulo 3, a concluirlo en esta ocasión. En esta mañana pues nos vamos a concentrar en los versículos del 17 al 21. Aquí en estos versículos el apóstol Pablo está aplicando lo que acaba de decir acerca de sí mismo a la situación de los miembros de la iglesia en Filipos. Y en los versículos 4 al 16 hemos visto cómo, a fin de tratar la difícil situación de los judaizantes, habla de sí mismo y de sus experiencias. Describe cómo ha sido sacado del judaísmo y llevado al cristianismo, y elabora esa declaración de la manera que hemos estado considerando anteriormente, que dice: prosigo a la meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. De tal manera que en los versículos 4 al 11 hemos visto el rechazo a la justicia propia. Y en los versículos 12 al 16 hemos visto en pos de la meta final. Pero la intención aquí de Pablo no era escribir simplemente acerca de sí mismo. Su preocupación es ayudar a los miembros de la iglesia en Filipos. Era posible que los ejecutaran en cualquier momento y naturalmente Pablo está deseoso de salvaguardar la salvación futura de ellos. Se presenta a sí mismo como ejemplo. Su propósito es aplicar todo lo que ha dicho a fin de que los que leyeran esta carta pudieran poner en práctica todos los principios que dominaban su propia vida y su conducta. Y aquí entonces resume toda la experiencia que ha estado refiriendo y la sintetiza para reforzarla y aplicarla a los filipenses. Veamos lo que dice aquí en el capítulo 3, versículos del 17 al 21, que dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta mañana por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra a través de este pasaje tan hermoso y muy edificante e importante para nuestra vida. Prepara nuestro corazón, Padre, para recibir tu palabra. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces este es uno de los pasajes más importantes de la Biblia. Tiene que ver con el ejemplo que establecemos ante el mundo y ante nuestras propias familias, amigos, incluyendo la iglesia. La forma en que vivimos y lo que hacemos influencia sobre la gente. Puede que no queramos que la influencie, pero no importa si queremos o no. De todas maneras, son influenciados. La familia, los amigos, los niños, todos los que nos conocen, nos observan y pueden seguir tanto lo bueno como lo malo de nuestro ejemplo. Y eso nos dice algo de importancia crítica.
Y esto es que debemos tener mucho cuidado en llevar vidas en el plano más elevado posible. Debemos fijar el patrón más perfecto para que los demás lo sigan. Pero también dice otra cosa. Debemos seguir a aquellos que viven en el plano más elevado de la vida. Debemos señalar a aquellos que se conducen como ejemplo y seguir los grandes rasgos de sus vidas. Este es el tema de este pasaje. Mirar a los que se conducen como ejemplo, y lo cual se encuentra interrelacionado entre la fe y la práctica, la creencia y la conducta. De tal manera que en este pasaje el apóstol Pablo nos dice exactamente lo que debemos hacer y nos da 3 consejos que nos ayudan a seguir avanzando en lo que creemos y cómo nos conducimos, además de mirar a los que se conducen como ejemplo. El primer consejo es que vemos ahí en el versículo 17, es el ejemplo correcto. Y vamos a ver en segundo lugar, en los versículos 18 al 19, el ejemplo incorrecto. Y en tercer lugar, más que un consejo, es un motivo de esperanza. Esto es la bendición de ser ciudadano del cielo. Ahí en los versículos 20 al 21. Entonces, acompáñenme a ver el primer consejo, el ejemplo correcto. Ahí versículo 17. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo desea que los filipenses estén unidos y se conviertan en imitadores de él. No de una manera esporádica e incongruente, sino de una manera constante, pero firme. Pablo estaba ausente de los filipenses y por eso los exhorta a mirar con detenimiento a aquellos que estaban ahí presentes. Noten lo que dice ahí, y mirar a los que así se conducen, dice Pablo, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es como si les dijera, les he dado la enseñanza de una forma teórica, pero si en verdad quieren saber a lo que me refiero, sigan mi ejemplo, y no solo mi ejemplo, sino también el ejemplo de aquellos que son sus maestros. Es casi seguro que está hablando en parte de 2 hombres mencionados en el capítulo 2. Esto es Epafrodito y Timoteo. Estos hombres habían contribuido a la enseñanza y la construcción de la iglesia ahí en Filipos. Pablo entonces está exhortando a mirar hacia ellos, a personas a las que han conocido. Pero, ¿acaso Pablo estaba reclamando perfección, sosteniendo ser el patrón perfecto para que lo sigan los hombres? Claro que no, ¿verdad? Definitivamente no. De hecho, lo opuesto es lo verdadero, pues él acababa de declarar que nunca podría estar en pie frente a Dios en su propia justicia, ahí en el versículo 9. También acababa de declarar que todavía no lo había logrado, ahí en el versículo 12, y que no era perfecto, también en el mismo versículo 12, y que además no había alcanzado eso por lo cual Cristo lo escogió, ahí en el versículo 13. Pablo era un ejemplo dinámico. Era un ejemplo dinámico al olvidar las cosas que pertenecían al pasado, al alcanzar las cosas que esperaban en el futuro, al proseguir también hacia el premio, el elevado llamado de Dios en Jesucristo. Pablo fue un ejemplo. Pablo fue un ejemplo dinámico al buscar seguir a Cristo. Siempre estaba tratando de avanzar, siempre prosiguiendo para ser como Cristo. Nunca alcanzó el patrón perfecto de Cristo. No podía hacerlo. No mientras estuviera en este mundo, en este cuerpo, pero prosiguió. Prosiguió y prosiguió para hacer todo lo que podía por Cristo. Y esto es lo que Pablo establece ante nosotros como un patrón. Y si tú quieres seguir avanzando, debes ser imitador de Pablo, como él lo era de Cristo.
Pablo y otros siguieron a Cristo con diligencia. Por lo tanto, fueron ejemplos dinámicos de cómo debe conducirse y vivir la gente. Y hermanos, cuando una persona vive como Cristo dijo que había de vivir, entonces se constituye en un ejemplo. Está viviendo tal y como todos deberíamos vivir, tal como lo dijo Cristo, olvidando el pasado, sin importar cuán maravilloso o terrible sea, tratando de alcanzar las cosas que están más allá, prosiguiendo hacia el premio, el elevado llamado de Dios en Cristo Jesús. Vemos que Pablo considera a otros hermanos dignos de ser imitados también. El ejemplo de un cristiano es de gran valor, pero el ejemplo de varios cristianos es de muchísimo mayor fortaleza y nos impulsa a notar el ejemplo supremo de ellos en Cristo Jesús. Y dice, según el ejemplo que tenéis en nosotros, dice Pablo. Noten ahí la palabra ejemplo. En el original es tupon o tupon. Y el significado de esta palabra es el de imprimir o marcar mediante algún molde. Eso es lo que significa ejemplo. Entonces la idea es que debemos buscar a Cristo con tal diligencia que nuestro ejemplo sea como un golpe poderoso para todos los que nos rodean. Piensen en el golpe más fuerte del campeón boxeador de peso pesado. Y así nuestro ejemplo de Cristo debería golpear a los demás con la misma potencia. Piensen en esto, hermanos. Ningún cristiano debería sostener ni pensar que ha llegado a cierto lugar cercano a la perfección. Pero todo cristiano debe seguir a Cristo con tanto compromiso y diligencia que se convierte en un ejemplo dinámico para los demás. Todo cristiano debería poder decir, síganme, síganme, sigan mi búsqueda de Cristo, mi búsqueda para ser como Cristo. Pablo mismo lo dijo ahí en 1 Corintios 4:16, lo mismo dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Pablo, hablando de su ministerio fiel y el de los apóstoles, lanza esta exhortación audaz, pero justificada por cómo vivía. Asimismo, todo cristiano debe dar un ejemplo a seguir de semejanza a Cristo. También en 1 Corintios 11:1, el mismo Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vean cómo exhorta a Timoteo también, a quien se consideraba un joven. Ahí en 1 Timoteo 4:12. Vean lo que le dice aquí al joven Timoteo. Le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, ¿en qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Noten aquí cómo Pablo menciona 5 áreas de influencia en las cuales Timoteo debería dar ejemplo. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Son áreas que se manifiestan en nuestra forma de vida. El segundo ejemplo lo vemos ahí en los versículos 18 y 19 y es el ejemplo incorrecto. Incorrecto, dice ahí versículo 18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Así como el versículo 17 describe a aquellos a los que deberíamos seguir, este pasaje nos cuenta de aquellos que no deberíamos seguir. Pablo no identifica abiertamente a estos hombres. No nos dice si eran los falsos maestros judaizantes mencionados ahí en el versículo 2.
o profesos maestros cristianos que tomaban la libertad como licencia y que empleaban la gracia como pretexto para el pecado. Hay muchos que se conducen como enemigos de la cruz. No importa quiénes son, si están dentro o fuera de la iglesia. Incuestionablemente, los enemigos de la cruz son muchos. De cualquier manera, no solo está bien seguir los buenos ejemplos, también es igualmente importante que observemos estos ejemplos de vida cristiana equivocada, con el fin de qué, de evitarlos. Pablo señala 3 características de los enemigos de la cruz de Cristo, diciendo, su Dios es el vientre. En segundo lugar, dice cuya gloria es su vergüenza. Y en tercer lugar, dice que solo piensan en lo terrenal. Su Dios es el vientre, dice Pablo. Como la multitud que seguía al Señor en busca de los panes y los peces, así también los enemigos de la cruz andan detrás de lo material. Antes como ahora, la sensualidad en el comer, el beber y en el sexo ha gobernado la vida de muchos hombres. Pero Pablo afirma y aclara ahí en Romanos 14:17, véanlo. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Otra característica de estos hombres es que su degradación es tal que se glorían en su propia vergüenza. Se jactaban de aquellas mismas cosas de las que deberían haberse avergonzado, su conducta inmoral. Pero qué diferente, ¿verdad? Qué diferente es la actitud del apóstol Pablo cuando dice ahí en Gálatas 6:14, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Los enemigos de la cruz de Cristo se glorían en su vergüenza, pero los cristianos nos gloriamos en la cruz de Jesucristo. La tercera característica que vemos aquí de los enemigos de la cruz es que son personas que solo piensan en lo terrenal, mientras que el llamamiento de los cristianos es un llamamiento de arriba, es decir, del cielo. Aquellos que rechazan ese llamamiento mantienen sus expectativas en las cosas terrenales solamente. Pero el apóstol Pablo hace una advertencia a los colosenses cuando dice ahí en Colosenses 3:1-4, véanlo, Colosenses 3:1-4, dice ahí Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, dice Pablo, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados. Perdón, seréis manifestados con Él en gloria. Dice Pablo, poned la mira. Poner la mira. Fíjense, esta expresión también puede traducirse en el sentido de pensar bien o tener una buena disposición interior. Así nuestros pensamientos siempre deben estar dirigidos hacia las cosas de arriba, del cielo. En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente las cosas de Dios. Los incrédulos carecen de la mente de Cristo. Por lo tanto, no pueden hacer más que pensar en lo terrenal. No pueden pensar en lo celestial, ya que para ello tendrían que aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz, de lo cual ellos mismos se han constituido enemigos. Es importante que noten que Pablo está inculcando aquí una doctrina en cuanto a toda la cuestión de la relación entre la fe
y conducta. Entre lo crees y en lo que crees y cómo te conduces. Lo primero, sin duda, es que nuestra creencia determinará siempre nuestra conducta. Pablo y sus amigos vivían la vida que vivían porque tenían este mismo sentir. Pablo había visto el error del judaísmo y había sido liberado de él. Había visto la verdad concerniente a Cristo y también el error del perfeccionismo. De ahí que su conducta al correr la carrera cristiana estuviera determinada, ¿por qué? Por su creencia. Y exactamente de la misma forma nos dice, la conducta de las personas que viven vidas indignas, el fin de los cuales, dice, será su perdición. También es resultado de su creencia. Y su problema es que piensan en lo terrenal. La conducta de un hombre entonces está determinada por su creencia y por su fe. Esto queda demostrado y de manifiesto en nuestro mundo moderno en el cual vivimos hoy en día, ¿no es cierto? Por ejemplo, consideremos la conducta de la mayoría de la gente. ¿Qué la determina? ¿Qué determina la conducta de la gente? Pues nada menos que su creencia errónea. De una u otra manera, una vida equivocada siempre emana de una creencia equivocada. Por eso la educación, la cultura y todas esas otras cosas no pueden salvar la situación. Piensen en aquellas personas que dicen ser muy cultas y se sienten intelectuales. Son las primeras en rechazar el Evangelio. Y algunas dicen, sí, el cristiano está bien, el cristianismo está bien, dicen. Pero no hace falta que nos preocupemos por el dogma cristiano y la doctrina cristiana. El mundo ha echado a un lado la doctrina cristiana y cree orgullosamente que puede quedarse con aquello que considera positivo en la moral cristiana. Algunos quieren aferrarse a la moral cristiana, pero no quieren saber nada de Jesús de Nazaret como Hijo de Dios y mucho menos de su encarnación y muerte en la cruz. Algunos otros dicen creer en Dios, pero viven dando rienda suelta a sus deseos y a sus apetitos carnales. Pero ustedes y yo sabemos que eso es imposible a la luz de lo que dice la palabra de Dios acerca de la creencia y las enseñanzas cristianas. Es inútil que alguien diga que cree en Dios, pero no vea necesidad alguna respecto de los 10 mandamientos, por ejemplo. Y es igualmente inútil esperar que las personas crean en los 10 mandamientos sin creer en Dios, que es el primer mandamiento. Entonces, amados hermanos, la fe determina nuestra conducta. Y el mundo moderno no es más que una muestra de este hecho. Esa es la razón por la que Pablo exhorta tan repetidamente a los cristianos a que se aseguren de que su conducta concuerda con su creencia. Y ahí en Efesios 5:3 vemos ahí nuevamente que Pablo utiliza la expresión, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, dice, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a quién, a santos. Y aquí no dice Pablo que es completamente incoherente decir que crees en una cosa si estás haciendo exactamente lo contrario. Ese es el argumento del Nuevo Testamento en cuanto a la santidad. Si crees que Cristo murió por tus pecados, ¿cómo seguirás pecando? Es completamente incoherente. Y Pablo no duda en decir que no tiene valor alguno la supuesta fe y creencia de un hombre que vive constantemente la otra vida. Por eso dice ahí en Gálatas 6:7, no os engañéis, no, Dios no puede ser burlado.
Y entonces la prueba fundamental de la conducta y la creencia de un hombre es la cruz. La cruz, dice ahí Filipenses 3:18, dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces que son enemigos de la cruz de Cristo. Noten aquí que Pablo dice que esas personas son ejemplos de la cruz de Cristo porque prácticamente están diciendo que la cruz de Cristo no va a salvarles. Por el contrario, el amigo de la cruz dice, nada salvo la cruz puede salvarme. Todas las personas que dicen que pueden adecuarse por medio de sus propios esfuerzos para presentarse ante Dios son enemigos de la cruz. Están restándole gloria a Dios. Pero tú puedes estar haciendo exactamente lo mismo con tu propia conducta, dice Pablo. Está hablando de personas que viven para estas cosas, que solo piensan en qué, en lo terrenal. Pablo dice igualmente de ellos que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Has visto a personas que hablan de la cruz de Cristo y dicen que Cristo murió por ellas y que, sin embargo, viven una vida inmoral? Piensa en esto. Si crees lo que declaras acerca de esta cruz, debes ser muy cuidadoso en cómo llevas tu vida. Por tu comportamiento, por tu conducta, puedes manifestar ser enemigo de la cruz. Puedes hacer que los hombres se burlen, blasfemen y se rían de ella. Allí en Tito 2:14 vemos nuevamente que Pablo dijo a Tito que Cristo murió a fin de ¿qué? De purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Qué importante, hermanos, todo esto. Entonces, si no eres celoso de buenas obras y si estás viviendo una vida pecaminosa, mundana, carnal, entonces te conviertes en enemigo de la cruz. La cruz, pues, es la prueba final, tanto de tu fe y creencia, como de tu conducta y tu acción. Qué tremenda responsabilidad descansa en aquellos de nosotros que somos cristianos, ¿no es cierto? Estamos bajo los reflectores siempre. Qué cuidado debemos tener siempre de ver que esas dos cosas están íntimamente relacionadas. Creencia y conducta. Creencia y conducta. Tu fe determina tu conducta. Tu conducta es la proclamación y la declaración de tu fe. Y ambas quedan siempre probadas en última instancia por lo que dice acerca de la cruz. Vean lo que dice Santiago, ahí en Santiago 4, en el versículo 4. Dice Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser su amigo del mundo, ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Contundente eso, ¿no? Dios nos conceda, hermanos, que todos seamos personas cuya vida, fe y conducta estén centradas en la cruz de Cristo. Finalmente veamos lo que nos dice Pablo. Más que un consejo, es un motivo de ánimo y esperanza. Ahí en los versículos 20 y 21. Mientras que los incrédulos materialistas tienen sus mentes fijas en las cosas terrenales, los creyentes en Cristo podemos decir, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Para cuando se escribió esta epístola, Filipos era una colonia de Roma. Lo podemos ver en Hechos 16:12.
Los filipenses eran ciudadanos de Roma y gozaban de su protección y privilegios, pero eran también ciudadanos de su gobierno local. Frente a este trasfondo, Pablo recuerda a los creyentes que su ciudadanía está en los cielos. Hay quienes lo traducen de esta manera. Dicen, pero nosotros somos una colonia del cielo. Nosotros somos una colonia del cielo y lo tenemos que creer, hermanos, y lo tenemos que vivir de esa manera. Ahora, esto no significa que los cristianos no sean también ciudadanos de países terrenales. Desde luego, los cristianos debemos ser obedientes al gobierno en todas las cuestiones no prohibidas de forma explícita por el Señor. Los filipenses debían obediencia a los magistrados locales y también al emperador de Roma. De modo que los cristianos tenemos responsabilidades ante los gobiernos terrenales, pero nuestra lealtad es el Señor de los cielos, es el Señor Jesucristo. Tengamos en cuenta que los filipenses sabían exactamente qué significaba vivir en un lugar y ser ciudadano de otro. Sabían exactamente qué significaría vivir en la tierra y vestir como un ciudadano del cielo y no de la tierra. Hablar como un ciudadano del cielo y no de la tierra. Participar de los placeres de un ciudadano del cielo y no de la tierra. Vivir de acuerdo a las leyes del cielo, así como a las de la tierra. Adorar al Dios del cielo y no a las religiones y dioses de esta tierra. Y el punto es este, hermanos, si eres un cristiano genuino, entonces debes vivir como ciudadano del cielo y no de este mundo. Vean cómo lo dice Pablo también ahí en Efesios 2:19. Dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. También, nuevamente, vean el versículo 20, dice que más nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí en el 3:20 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra vida, hermanos, como cristianos, debe concentrarse en ¿qué? En el regreso de Cristo. No solo somos ciudadanos del cielo, sino que también del cielo esperamos anhelantes al Salvador, al Señor Jesucristo. El original se puede traducir como ansiosamente esperamos. Eso expresa la anhelante expectativa de algo que se cree que es inminente. Significa literalmente proyectar la cabeza y el cuello adelante en ansia, expectación de oír o ver algo, como estirando así el cuello para ver algo. Entonces, como cristiano, entonces debes estar esperando el regreso de tu Salvador, el Señor Jesucristo, esperando constantemente, esperando cada día de tu vida. Ahí en el versículo 21 de nuestro texto dice que el Señor Jesucristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esta es la consolación definitiva. Estamos aguardando algo. Esto es el regreso del Señor Jesucristo. Jesucristo va a regresar, hermanos, y cuando lo haga vencerá al infierno, derrotará a todos los enemigos, Satanás, el pecado, el mal y la iniquidad. Arrancará y consumirá definitivamente todo lo que pertenece al reino de las tinieblas. Esperamos con expectación ¿a quién? A nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Y hermanos, la vida puede ser difícil, sí. Puede ser difícil y puede empeorar, no lo sé. Quizás suframos persecución, quizás debamos afrontar cosas que otros cristianos están afrontando en este momento.
Puede que todo esto ocurra, pero suceda lo que suceda, sabemos que se acerca el día en que regresará el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Descenderá de su trono en el cielo y volverá a este mundo como Rey. Tendrá la victoria final sobre todo y reinará de forma suprema. Pero no se queda solamente en eso. Cuando venga, hará algo más que en un sentido es aún más maravilloso para nosotros. Dice Pablo que el Señor va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra. Lo transfigurará a un cuerpo de gloria. Lo que está diciendo Pablo es que va a librarnos de todo lo humillante, lo que va a quitar de nosotros y nos dará un nuevo cuerpo. Será como la gloria que vino sobre el Señor ahí en el monte de la transfiguración, ¿recuerdan? Y una glorificación que nos hará aptos ¿para qué? Para pasar la eternidad, nada menos que en presencia de Dios. ¿No es maravilloso? Es una esperanza maravillosa, hermanos, para estar expectantes todos los días, esperando a nuestro Salvador. Eso es lo que debemos aguardar. Y eso es lo que nos debe de hacer que nuestra conducta sea para imitarse. Debemos ser conscientes de la imperfección, pero prosigue en el camino, dice Pablo. No estás solo, el Señor viene. Desde que para concluir, entonces, como el apóstol llama a los hombres y a las mujeres a vivir vidas santas y santificadas, escuchen esto. Los filipenses vivían en una ciudad que social y militarmente dependía de Roma. Los cristianos que ahí residían debían considerarse a sí mismos como extranjeros y peregrinos que temporalmente tenían su morada en Filipos. Entonces, la presencia de ciudadanos celestiales en Filipos debía influir de manera decisiva en la vida moral, social y espiritual de toda la población. Y así debe ocurrir con nosotros, hermanos, que nos llamamos cristianos. También pertenecemos a una comunidad celestial, aunque todavía vivimos en un ambiente terrenal. Nuestra presencia debe influir en la comunidad donde vivimos si practicamos la ética de nuestra comunidad celestial y miramos a los que se conducen como ejemplo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Y nos vemos confrontados con ella, Señor. Reconocemos, Padre, que nuestra salvación depende completamente de tu obra. Somos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Sin embargo, Padre, oramos y pedimos que nos ayudes a seguir avanzando en lo que creemos y cómo nos conducimos, además de mirar a aquellos que se conducen como ejemplo. De tal manera que cada día de nuestra existencia en esta tierra, tengamos un mayor conocimiento experimental de Jesucristo y podamos ser influencia a otros que no te conocen. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.